Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Eh, bueno, como recién decía Rodolfo, este trabajo trata de introducir un concepto que yo desarrollé o que yo estuve como pensando a partir de la presentación para una beca de esta Facultad de Jóvenes Investigadores que obtuve hace 2 años. Allí me presenté con otro recorte, otros temas, pero estaba esta cuestión de la inmovilidad, ¿no? Eh, en general, la mayoría de la bibliografía referida a temas relacionados con el transporte, con el automóvil, hablan de los lugares por donde circulan, de las autopistas, de los movimientos, de los barrios lejanos, de las calles, pero poco reflexionan acerca de qué pasa cuando el automóvil está en estado quieto. Y me parece como importante resaltar que esa es la reflexión que faltaba desde la disciplina arquitectónica, ¿no? En algún punto yo tiro como una especie de hipótesis mía de que hubo una inclusión casi reflexiva del espacio destinado al auto quieto dentro de la arquitectura. Es como que apareció y no hay suficiente crítica ni suficiente desarrollo. Entonces, mi documento empezaba justamente con una revisión bibliográfica en donde, por ejemplo, en el Diccionario de Arquitectura de Clarín, que es de Guillermo Aliato, uno de los primeros libros a los que uno consulta, no aparecen las voces ni estacionamiento, ni aparcamiento, ni garage, ni automóvil, o sea, no hay un vocablo cerca del tema. Los únicos dos que sí aparecen son YPF, ¿no? En relación con toda la obra de Antonio Vilar y el movimiento moderno, y aparece por ahí el TCA. Digo, son como las aristas más abordadas, no aparecen estos otros espacios, estas otras arquitecturas o tipologías. Cuando uno agarra trabajos más extensivos que revisan cuestiones de tipologías, como Habitar Buenos Aires, o el mismo libro de Fernando Díez, sobre justamente las tipologías urbanas, aparece mencionado que de golpe la Casa Chorizo tiene un garage, o aparece que después, cuando desarrollan el dúplex en el libro de Fernando Díez, hay un estacionamiento en la parte del subsuelo, pero no hay como demasiado desarrollo, no hay como una problematización al respecto. En una revisión más extensa de la bibliografía, claro, o sea, las primeras relaciones con el automóvil aparecen con Le Corbusier, ¿no? Que le gustaba esta cuestión de la máquina de habitar, la comparación con el Partenón, él sacándose fotos por delante de sus obras, pero de nuevo es como casi una cosa anecdótica que no problematiza. En la bibliografía extranjera sí aparece mucho más trabajado el tema. Entonces, por ejemplo, el último de Parking Garage de la doctora McDonald habla como toda una historización, ¿no? de esta evolución de la tipología en el caso de Estados Unidos. Ella trabaja desde Chicago y están abordados. Carscase, por ejemplo, aborda el tema para Inglaterra. Entonces, si bien tiene como una lectura mucho más contemporánea de los espacios y de los garajes, los grandes espacios de estacionamiento dentro de los shoppings o esa clase de espacios a una mayor escala, incluye una breve evolución del garage. Y lo mismo Rethinking a Lot en realidad lo que hace es abordar la cuestión de los espacios públicos de estacionamiento, ¿no? En la bibliografía local aparecen dos cosas. Por un lado, los que cuentan la introducción del automóvil, ¿no? Casal Tatlock, García Heras o Raúl Oller, que cuentan cómo fueron los primeros momentos, cómo apareció el automovilismo en relación al auto, los espacios que ocupaban en ese momento, la lucha entre las empresas que vendían automóviles británicas y norteamericanas, bueno, como que desarrollan esas cuestiones. Melina Piglia desarrolla cuestiones que tienen que ver con, de nuevo, el Automóvil Club Argentino y el TCA, que es como la arista más abordada que fui encontrando. Y La vida cultural del automóvil es un libro como muy extensivo de un especialista uruguayo, que en realidad empieza ya, digamos, se va al Fordismo y cuenta la historia en Estados Unidos, y tiene como un capítulo que para América Latina, no sé, deben ser, no sé, un capítulo, y para Argentina son 10 páginas en las cuales como digo acá, reconoce que es un capítulo mal estudiado, ¿sí? Incluso desde su área, que vendría a ser el abordaje de la historia cultural.
Melina Piglia, por ejemplo, habla, ¿no?, como estas cuestiones de que el crecimiento del automóvil va a hacer colapsar las ciudades y pone en riesgo el medio ambiente. Y otro libro que es muy interesante, que es como El alto costo del estacionamiento gratuito, ¿no?, me vendría a ser un traducido el título, habla justamente de los requisitos mínimos que imponen desde de la ciudad, y que eso genera una especie de fertilidad en la multiplicación exponencial del automóvil, que es donde estamos ahora, sufriendo como esos problemas de esa multiplicidad. Dentro del recorte, en 1897 llega el primer auto, que es este triciclo de Dion Couton, que finalmente ostentará la patente número 1, y por eso yo lo tomo como el primer caso. Y ya en 1926 había 200.000 autos, o sea que la multiplicación fue exponencial, y es justamente alrededor de en este momento en donde aparece la necesidad del espacio comercial que solucione eso, ¿no? Un poco, ¿no?, una imagen de la Avenida General Paz ayer y hoy, ¿no?, es como un poco esto en relación a esta multiplicación del automóvil, ¿no? Y si uno se pone a analizar en números lo que significa la presencia del automóvil, por ejemplo, una persona pasa en promedio en nuestro país 4,3 años de su vida arriba del automóvil manejando, y la mayor parte es estancada en el tránsito, esperando el semáforo o víctima de un embotellamiento. La Ciudad de Buenos Aires tiene el 10º puesto mundial en congestión de automóvil, y eso está medido por una empresa que mide cuánto fue el tiempo de freno entre el movimiento del freno, cuánto tiempo estuvo frenado. El automóvil en la Ciudad de Buenos Aires, según una encuesta realizada por el gobierno de la ciudad, pasa como promedio 22,5 horas en estado quieto. Y eso significa que lo que se está moviendo para ir de un lado al otro es nada. Claramente estamos descartando los taxis, ¿no?, los otros autos que están sí en más movimiento. Este es el promedio de tiempo que está un automóvil quieto, y es altísimo. Y bueno, un poco es tratar de hablar de la inmovilidad apuesta a la movilidad que tiene estos números, ¿no? El uso garage comercial tiene el 2º puesto en usos del suelo en la Ciudad de Buenos Aires, seguido después de edificios de vivienda o edificios mixtos, por ejemplo. El 25% de la ciudad es un área para circular, o sea, calles, veredas, autopistas, y solo el 9,6% es área verde, restando los grandes parques como la reserva ecológica, digamos. De 2.778 edificios destinados a la tipología garage en la Ciudad de Buenos Aires, 2.044 están diseñados a enseñanza, 1.226 a servicios sociales y salud, y 913 están destinados a esparcimiento y cultura, siendo como estas otras tipologías mucho más abordados, es como marcar como esta ausencia. Bueno, son una cantidad importante de edificios que esos son los que hoy son garage comercial, y no incluye estos 2.778 aquellos que ya fueron demolidos, que son bastantes. Esa es como, digamos, una primera parte introductoria a lo que viene después del trabajo, que tiene que ver con tomar un poco el análisis que propone Marina Weissman en la estructura histórica del entorno, realizado en las tipologías, y tratar de construir con esas herramientas, que digamos, lo tomo de esa manera como una cuestión más herramental, un análisis, un desarrollo, un estudio, o intentar detectar lo que yo llamo variables, o intentar detectar continuidades, de dónde surge esto, qué tiene que ver, cómo se puede analizar desde el punto de vista más formal o desde el punto de vista más, si se quiere, cultural o conceptual. Entonces, muy rápidamente, porque creo que ya estoy como cerca del tiempo, este es el primer garage que yo tengo registrado, el más antiguo, es del arquitecto Algel en 1910, actualmente demolido, en Posadas 317, y este garage es como, digamos, arquetípico en su arquitectura. O sea, todos los elementos, o casi todos los elementos que después van a estar reproducidos en esta tipología de garage comercial hasta 1930, reproducen la misma estructura, ¿sí? Una fachada con distintos estilos, según, para mí, en relación a modas de la época, pero que van desde los academicismos y antiacademicismos a otros estilos también, que en general
utiliza la estructura tripartita de basamento, desarrollo y remate, que al mismo tiempo tiene cierta relación formal con la composición del arco del triunfo romano, digo, como que toma características académicas que sirven justamente para la cuestión de los grandes vanos de la parte inferior. Y en el interior es una gran calle al costado de las cuales se estacionan los automóviles. La gran variante es si tiene rampa o si tiene ascensor o si tiene una tecnología distinta como esos que giran, digamos, pero no hay grandes variables al respecto. Y después está la cuestión de la iluminación, ¿no? Ese techo que tiene en la parte posterior tiene unas claraboyas que van pasando la luz a los pisos inferiores. Y eso ya estaba fijado desde el código digamos, el Reglamento General de Construcciones de 1910, que es la primera vez que se norma cómo debe ser construido un garage desde el punto de vista digamos, de la normativa, y responde absolutamente a este mismo garage que coincide justamente en el año. Bueno, un poco Marina Weisman dice que esta cuestión del uso de las reglamentaciones lo que hacen es estancar el diseño. Bueno, es como se reglamentó y bueno, pareciera que todos responden a ese reglamento y desde la cuestión constructiva no se evolucionaría más, digamos. Bueno, estas son como variantes según el lote, ¿no? Cómo se va adaptando a los distintos tipos de lote. Yo establezco como una especie de continuidad con respecto a las estructuras de hierro, ¿no? O sea, para mí el garage tiene como una cuestión de estas tipologías industriales, como los mercados, las estaciones de trenes, que tienen como una cáscara, digamos, academicista o de mayor carga de masa que oculta, que no deja ver lo que está por detrás, que es la estructura metálica y más industrial, ¿no? En el caso de las estaciones se diferencia como claramente como el espacio de las personas y de las máquinas. Hay como, digo, esta cáscara tiene un espesor y funciones. En el caso del garage desaparece, se afina y es solo una especie de portal, ¿no? Del lugar de paso de marca o construcción de esta tipología. Bueno, justamente este ocultamiento tiene que ver con que lo del hierro es originalmente leído como no artístico, no arquitectónico. Y estas fachadas que yo describía anteriormente responden a elementos que ya son conocidos por las personas. Entonces, si uno va a guardar su vehículo en estos lugares, necesita, como confiero, tener un lenguaje, ¿no? Como en términos mucho más de Eco, de Umberto Eco, la construcción de este lenguaje que la gente pueda apropiarse. Entonces aparecen, ¿no? Hay variantes en distintos estilos, el Art Deco. Marina Weisman le llama como un anacronismo a esto de disfrazar la estructura de hierro. Bueno, yo creo que el garage entra en ese sistema. Y esto lo que ella dice es que tiene una lectura distinta. El usuario confía en este lugar con una estructura externa academicista para guardar algo en su interior, ¿no? En definitiva son como grandes cajas de guardados de objetos distribuidas en la ciudad que se insertan muy bien en su entorno. Bueno, acá estaba la relación con el arco tripartito. Otros ejemplos, ¿no? Aparecen en neogótico, en neocolonial, hay garajes en distintos estilos. Y bueno, esta cuestión de esta fachada academicista le da como una lectura de palacio, de nobleza, de tradición, que perdería si fuera como visiblemente externa, o sea, visiblemente desde el exterior, mucho más metálica o industrial. En relación a los usos, se dan como muchos usos, sobre todo al principio, conviven como el uso del estacionamiento, el lugar para arreglar el automóvil, el lugar para reparar determinadas partes. En un principio había carga eléctrica y carga nafta, que se compartían con los lugares de venta, e incluso está la hibridación con el uso vivienda. ¿Sí? Ya desde el código de reglamentación, el código edilicio de reglamentación aparece cómo debe estar distanciada la vivienda con respecto a la posición de los tanques para evitar riesgos y demás.
acá aparece como un poco la relación, ¿no?, del automóvil al garage, cómo pide muchos espacios, ¿no? Este es uno, es el garage, pero también está, bueno, la estación de servicio, lugares como los autocines, donde varios cines están inmóviles mirando una película, grandes playas de estacionamientos subterráneos, lugar donde los venden, dentro de las viviendas, donde los arreglan, una serie de distintos usos. Y digamos, esta cuestión de esta tipología tiene que ver con una ciudad que en ese momento tenía como una altura promedio de 2-3 pisos de altura, entonces encajaba bien, digamos, en términos de altura, en términos de textura y color, ¿no?, con el resto de las fachadas también en estilo como más académico, y eso lamentablemente se fue perdiendo, desmaterializando. Cuando uno observa después de este recorte lo que pasó con el garage, aparecen otras desmaterializaciones que lo van como perdiendo, o sea, directamente toda esa lectura que se le quiso dar en un inicio desaparece y toma lenguajes mucho más modernos, contemporáneos, o incluso, digo, en un momento estaba como reglamentado que tuvieran un espacio verde, por eso hay algunos que tienen como una especie de cantero en la parte delantera, y bueno, se observa como crudamente lo que está detrás, ¿no? Bueno, digamos que para Eco el edificio vendría a ser como autosignificante, ¿no? Informa al mismo tiempo las funciones que promueve, y porque él lo ha decidido así. Y digamos, para cerrar, porque creo que ya me pasé bastante, lo que quería como dejar como un término de reflexión es esto de, para mí es como una usurpación del espacio público y del espacio privado. Digo, por ejemplo, es común cuando la Ciudad de Buenos Aires quiere hacer ciclovías, independientemente si uno esté a favor o en contra de lo que sea en relación a eso, la gente para la obra y sale a protestar porque está perdiendo su propio espacio de estacionamiento en el frente de su casa, ¿no? Lo viven como propio, ¿no? Hay como una privatización del espacio público que en realidad es público, o sea, es de todos, no es de ellos porque está justo enfrente. Entonces, esto es como esa usurpación consciente o inconsciente o irreflexiva dedicada al automóvil, y que además que para mí es un uso prácticamente residual, es complementario, porque digamos, el auto se usa para moverse, pero no es provechoso cuando está quieto, está ahí, es como un gran objeto metálico en el corazón del hogar, ¿no? Y para mí, insisto en esa cuestión de que es como un problema o una cuestión desapercibida desde el mismo momento que apareció, ¿no? Desde que empezó a haber necesidad de haber un garage, bueno, hay que guardarlo, listo, bueno, hagamos un cuarto, y cada vez consumimos más recursos económicos, energéticos y espaciales, ¿no?, y arquitectónicos. Y bueno, este es el extenso listado bibliográfico con el que estuve trabajando y algunos de los cuales mencioné. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un lugar de muchísimo prestigio, el Instituto de Arte Americano, y la verdad que eso, agradezco mucho la invitación, ¿no? Yo soy geógrafo, o sea, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, una de las extrañas carreras que hay es la de geografía. O sea que claramente es una carrera pensada como humanística y una ciencia social, ¿no es cierto? Ambas cosas. Bueno, trabajo en geografía urbana y en alguna época trabajé en el tema transporte, quizás por eso es que terminó llegando a mis manos la invitación, digamos. Bueno, me parece un trabajo realmente muy interesante, tanto por el tema como por las hipótesis y por las reflexiones que involucra. En primer lugar, el tema es un tema que paradójicamente es visible e invisible, ¿no? Y eso me parece que también aparece en el trabajo, ¿no? Esto de que es algo que se vuelve visible en el simple caminar por la ciudad, seguramente más para los arquitectos que están siempre más atentos y más sensibles a ver los edificios y las fachadas y los estilos, pero a veces también para otros que estamos interesados en cuestiones urbanas, o para el habitante o paseante común y corriente de la ciudad, ¿no? Que a veces se sorprende al encontrar un edificio en mitad de alguna cuadra muy llamativo y al mirar adentro es un garage, ¿no? Un garage de estas primeras décadas del siglo XX que señala el trabajo de Andrés. Y al mismo tiempo que es algo visible porque está en el espacio público a la vista de cualquiera que circule por la calle,
sí, es bastante invisible desde lo académico, ¿no? Me parece que eso tiene un valor justamente de trabajar sobre algo que aparentemente no ha sido trabajado antes en la Argentina y especialmente en el caso de Buenos Aires. La prueba de que no ha sido trabajado en principio la da Andrés en la revisión que hace bibliográfica, ¿no? Y me parece que en ese sentido, además del interés del tema, un primer mérito es que hay una buena revisión, al menos preliminar, no sé si final, de la bibliografía sobre el caso de Buenos Aires y sobre antecedentes en otros lados. En esa revisión de antecedentes de otros lados, y quizás ya haciendo algún aporte más en términos de pregunta que de propuesta, veo que la bibliografía que mencionás sobre el tema del estacionamiento es reciente y más bien anglosajona, norteamericana sobre todo, ¿no? Y me parece que para el caso de Buenos Aires sería interesante ver si hay antecedentes de bibliografía arquitectónica, crítica, histórica sobre la temática de los lugares para el estacionamiento en el ámbito francófono, en Francia concretamente, ¿no? Me parece que sería una referencia importante para pensar en este tema justamente para las décadas que vos estás tomando, ¿no? Por dos motivos. Un motivo que creo que todavía para la arquitectura de Buenos Aires en esa época quizás el principal referente internacional seguía siendo Francia, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con los sucesivos estilos que ustedes obviamente conocen mucho mejor que yo. Como mencionás, los distintos academicismos y el Art Nouveau, y bueno, quizás ya empieza a solaparse, me parece, con la época del afloramiento del Art Déco, tanto de Francia como de Estados Unidos, y eso por un lado, ¿no? Porque quizás en algunos aspectos la reflexión crítica y la investigación sobre el tema de la arquitectura de los garajes comerciales está relacionado y de alguna manera aparece en la tesis con las características generales de la arquitectura de la época en Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, me parece que la referencia a Francia sería importante. Y el otro motivo por el cual a veces sería importante es justamente porque hoy en día el automóvil lo asociamos básicamente con el modo de vida norteamericano, ¿no? El American Way of Life de los años 30 en adelante y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Ahora, eso a su vez implica asociar el automóvil, digamos, con la era fordista, ¿no? Eso que inicialmente fue casi un chiste de Aldous Huxley y después lo toman los economistas de la Escuela de Regulación en los años 70 para decir se acabó el fordismo y pasamos al postfordismo. Entonces, Ford aparece, creo que a los años 20, y es interesante que la primera fábrica de Ford fuera de Estados Unidos se funda en la Argentina, en La Boca, porque la perspectiva de un lugar con características parecidas al medio oeste norteamericano, donde se podrían vender muchos Ford A, Forte, camionetas, etcétera, como en efecto ocurrió, ¿no? Y otros modelos posteriores. Pero hasta ese momento, cuando el auto todavía no se había convertido en el producto de consumo masivo que consigue inventar en algún sentido Henry Ford, es todavía un artículo de lujo, cosa que aparece en el trabajo también. Ese artículo de lujo que merece ser guardado en un lugar seguro, pero que al mismo tiempo tenga una estética acorde al valor de ese objeto de lujo que se está guardando ahí. Y en esa época todavía Francia es una potencia automovilística también, ¿no? Si uno ve los nombres de las grandes empresas hasta el día de hoy de automóviles del mundo, muchos todavía siguen siendo de origen francés, Renault, Peugeot, Citroën. El Rally París-Dakar era de París a Dakar, hoy en día se hace en América del Sur. Toda la producción cinematográfica, donde en los años 10, en los años 20, el auto sinónimo de modernidad, muchas veces está todavía más vinculado, de modernidad y de lujo al mismo tiempo, está más vinculado al ámbito europeo y francés que con Estados Unidos, ¿no? Esa relación entre modernidad y lujo quizás
se rompe en los años 30 o después, con la crisis del 30 y con la salida, por un lado, por la masificación, ¿no? Entonces, en todo ese sentido, me parece que la verdad que no podría yo indicar una bibliografía, porque no he trabajado el tema, pero me parece que sería interesante hacer una búsqueda, a ver si hay bibliografía francesa sobre este tema específico de los garages, ¿no? Que incluso garaje, que vos bien lo usás en español, es un término castellanizado de origen francés, ¿no? También. En ese sentido me parece que sería interesante complementar la búsqueda que hay con esa búsqueda. Y me va a interesar mucho saber qué encontrás. A lo mejor no hay nada o a lo mejor hay mucho. Después, sería otra cosa, y ahí, bueno, un poco lo veo, no puedo evitar traer esto como geógrafo. Por una parte hay una cuestión que, antes de lo que iba a decir, metodológica, que, a ver, me parece que las hipótesis están planteadas de una manera muy interesante y bien fundamentada, y me parece que este trabajo al día de hoy tiene un formato de ensayo muy valioso, ¿no? No me queda del todo claro en el desarrollo total de la tesis qué parte va a tener, digamos, en cuanto a reflexión teórica y ensayo a partir de algunos casos, como se presenta acá, que me parece son casos muy relevantes y muy bien elegidos, o si también hay cierta idea de ver si se puede hacer, no sé si es posible, algún tipo de relevamiento más o menos exhaustivo de los garajes comerciales en la ciudad de Buenos Aires. Si esto fuera posible y si es que forma parte de tu interés hacerlo, también me parece que si se hace eso, valdría la pena también cartografiarlo, ¿no? Es decir, me parece que sería bastante interesante tener 2 o 3 mapas, una cartografía temática donde se ubiquen los garajes categorizados con, no sé, por estilo o por época o por ambas cosas cruzadas, estilo y época, o alguna otra característica que te parezca relevante en el contexto de tu trabajo, ¿no? Como mínimo esas dos me parece interesante, estilo y momento, época. E incluso eso también, sobre todo para el último punto, la relación entre obra y entorno. Si bien ahí está pensado como obra y entorno inmediato, entorno visual, paisajístico, arquitectónico, quizás no estaría de más. Yo siempre me enojo cuando alguien hace el tipo de crítica que es hace más cosas, porque me parece que es mejor un trabajo bien acotado y bien definido. Pero simplemente, aún cayendo en una cierta contradicción en eso, me parece interesante pensar otros desarrollos posibles. Me parece ser interesante tener una cartografía de dónde están los garajes de estas 2, 3 décadas bueno, un poco más, 1887, 1930, porque además ver si tiene una cierta lógica espacial, geográfica diría, ¿no? Por ejemplo, si hay más hacia el norte que hacia el sur, más en el área central o pericentral, si lo que hoy en día consideramos área pericentral ya empieza a aparecer en esa época, como es ahora, lugar donde el estacionamiento tiene un lugar privilegiado o no, si está más asociado, por ejemplo, con las zonas residenciales de clases altas o con las zonas de parques, así como los primeros autódromos y pistas aéreas, etcétera, aparecen en la zona de los bosques de Palermo como parte de una actividad recreativa, aunque vinculada a sectores de ingresos altos. Me parece en ese sentido, tener un mapa o unos mapas podría llegar a ser una fuente interesante de hipótesis, de preguntas, incluso para investigaciones posteriores, ¿no? Bien, me parecen muy interesantes los análisis acerca de relación forma y función, relación obra y entorno. Creo que ahí ya entramos en un terreno más directamente arquitectónico en el que no me animo mucho a meterme, pero sí me parece que el momento que elegís para la finalización del análisis tiene que ver también con eso, ¿no? Con un cambio en la relación entre forma y función, donde la forma empieza a ser menos un fin en sí mismo en cuanto a decoración, por así decir, o a una determinada concepción estética, y empieza a parecer más subordinada a la función, ¿no? Tanto en la arquitectura como claramente en el urbanismo, ¿no? La Carta de Atenas, etc. Y eso por ahí también tendría que ver, no solo por cambios en la arquitectura, sino por cambios en el modelo socioeconómico global del capitalismo a partir de la década del 30, con este cambio que decíamos antes de que el auto deja de ser ante todo un artículo de lujo y empieza a ser
eventualmente un producto de consumo masivo. Otro tema que se me presenta, perdón si estoy extendiendo demasiado, avísenme y corto, que se me ocurre como tema transversal, otras relaciones que se pueden pensar, y cuando digo se pueden, no digo se debe, no digo que este trabajo deba que incluir todas esas cosas, pero me parece que es interesante pensarlo, es esta cuestión general que de alguna manera está planteada, que es cómo una nueva tecnología, en este caso del transporte, requiere nuevas formas, tiene nuevas exigencias funcionales, plantea nuevas posibilidades estéticas o antiestéticas según el caso, y ver qué pasa con otras nuevas tecnologías que ya han sido investigadas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, tanto desde el punto de vista de arquitectura y paisajismo, pero también desde el punto de vista de la regulación y el control. Es decir, hay un trabajo muy interesante de Graciela Silvestri dentro del libro de Pancho Liernur sobre el umbral de la metrópolis, sobre la electricidad, ¿no? La aparición de la electricidad en Buenos Aires. Una tecnología fascinante, prometedora y peligrosa, que había que ver cómo se mete dentro del paisaje urbano y cómo se regula, ¿no? Y discusiones de la época, entre que ahora no se le ocurría. Lo mismo pasa con el avión. Son dos casos de tecnologías fascinantes y peligrosas que han tenido una resolución relativamente buena. Es decir, hay accidentes, desgraciadamente, eléctricos y aeronáuticos, pero en términos generales son tecnologías que tienen un alto nivel de regulación. En cambio, el auto es un fracaso absoluto de regulación. Es decir, por una parte tenemos introyectado, por así decir, internalizado desde nuestra más tierna infancia que hay que respetar el cordón de la vereda y el semáforo, pero por otra parte tenemos miles de muertos todos los años, en la Argentina cientos de miles de muertos en el mundo por accidentes de tránsito, y eso está naturalizado también, ¿no? Es decir, ¿por qué una tecnología pudo ser regulada y otra tecnología no? Quizás porque no era tan fascinante ni se veía tan peligrosa, de entrada era más parecido al carro, ¿no? Como un triciclo que vos decís, con el pescante y la rueda y el timón en vez del caballo, después fue evolucionando, ¿no? Al auto actual. En cambio el avión, la electricidad parecen como totalmente, no, estoy por ahí entrando en un terreno y hasta en ese sentido plantearse si nuevas tecnologías como los drones, por ahí el dron de hoy es el auto de 1887, o sea, hay unos pocos drones, ya debe haber bastante más de 13, ¿no? Debe haber algunos cientos o algunos miles de drones en el área metropolitana. No sé si algún día tendremos que ver cómo regular corredores de drones y cosas por el estilo. Hay algún intento de regulación, pero estaría bueno que no nos pase como con el auto, ¿no? Que dentro de 100 años no nos hayamos acostumbrado a que la gente muere en accidentes de drones todos los días. Bien, eso es un poco una digresión, perdón, pero me parece que es como otra beta, ¿no? Esta cuestión de la nueva tecnología y el impacto no solo desde el punto de vista estrictamente arquitectónico, sino de la regulación. Una última que pensaba, y esto la verdad lo dejo como inquietud, si esta cuestión, por ejemplo, del formato de arco de triunfo, que por una parte seguramente dialoga con la estética arquitectónica de la época, ¿en qué medida también tiene que ver con esa idea de que el auto es todavía en esa época un objeto de lujo e ingresar al lugar donde se guarda ese objeto de lujo es también un paso en algún sentido triunfal, digamos, de la vida cotidiana ese ámbito? No sé si eso es algo viable de planteárselo y si eventualmente, en caso de encontrar alguna otra bibliografía, por ejemplo, en el ámbito francés, aparezca alguna hipótesis en ese sentido. Bien, creo que no tenía más cosas por el momento, y disculpen si me extendí demasiado. Bueno, gracias por el trabajo. Es siempre un ejercicio interesante el de leer y comentar estos trabajos que están en elaboración. Es muy sugerente el tema, el objeto que plantea Andrés. Un objeto que está muy bien dicho, como dijo Luis, que es entre visible e invisible.
relacionar un objeto con un estado del objeto. Es el auto quieto, ¿no? Es verdad, se puede coincidir claramente que el interés más predominante por el auto es el auto en movimiento y no el auto quieto. Y a pesar de los enormes conflictos que genera también en términos urbanos, más llegando a nuestros días, la disposición de estos elementos cuando no se están moviendo. No, una recomendación de escritura menor, no insistiría tanto en que no está contado el tema, los temas se empiezan a contar. Basta con decirlo una vez, hay como una insistencia muy fuerte en el texto que no es necesaria. En todo caso, lo que hay que decir es qué es lo nuevo que uno va a decir respecto de una cantidad de cosas que están dichas, no lo que no está dicho. ¿Sí? Si bien hay una estructura de organización del texto que aparentemente es clara, no termina de quedar clara cuál es la pregunta que te está formulando, excepto la del objeto, excepto la de poner en relevancia el objeto, que de por sí tiene valor de investigación, pero a partir de ahí tienen que surgir una cantidad de preguntas que sean las que sean el motor de cada paper que vos escribís. En este momento, tal como está escrito, es más una exploración. Estás explorando una manera de aproximarte al objeto garage. El título habla del garage dentro de la arquitectura, no, la incidencia del automóvil en la arquitectura comercial. La arquitectura comercial en realidad no es parte de la preocupación del... Digamos, no está tomado el garage en tanto arquitectura comercial, está tomado nada más en cuanto a estos tipos de edificios o de recintos, por ahí se los podría llamar, donde se depositan los autos. La variable, digamos, para que fuera variable arquitectura comercial tendría que haber inversores, precios, compradores, alquiladores, digamos, cuál es el proceso comercial que está involucrado alrededor de esto, que en este trabajo no se ve. No digo que no esté dentro de tus objetivos a futuro. Y en ese sentido, tal como no se ve muy claramente formulado el objeto, no se ve tan claramente formulada la pregunta, si bien hay una estructura, que es esta que marcaste, de forma, función, etcétera, los contenidos de lo que está escrito dentro de cada uno de esos puntos, está todavía un poco que va y viene, ¿no? Que parece como tomado de distintos lugares y que todavía no encontró la forma de convertirse en un argumento explícito e intencionado. Yo que además soy historiadora, me encanta que estemos en la misma mesa, quiero señalar algunas cuestiones sobre tu manera de pararte frente a esto que vos definís un periodo de trabajo. Observación mínima al principio, no, decís 1887-1930, pero el primer garage que tomás es 1910. Entonces, ¿quién define tu periodo? ¿El primer auto que llegó a la Argentina o el primer edificio que se construyó explícitamente para guardado de autos? Primera cuestión. Que no es menor porque son 20 años en los que a nivel de tecnologías urbanas pasa de todo. Creo que justamente en ese sentido tenés hay todavía una indefinición en la temporalidad de tu trabajo. Estás
arrojando retrospectivamente hacia el pasado muchas observaciones, discusiones y conflictos de las décadas recientes, y arrojás esos conflictos, le arrojás un método de análisis, que es el de Marina Weissman de 1972, ¿y qué te dice ese periodo? No está muy claro. ¿Sí? Y esto se ve, son preciosos los dibujos, son un aporte realmente muy interesante. El mosaico de las fachaditas es un muy lindo trabajo, debe haber llevado mucho tiempo. Pero recorriendo supongo que en otros trabajos las debes haber puesto de otra manera. La única obra que está identificada es la de Algelt. Todo lo demás es genérico. Genérico, abstracto, no tiene indicación de dónde está, nada, dirección, fecha, algo. Creo que no es casual, digamos, no sé si fue intencional despojar a cada uno de estos edificios de su entidad material, en el mundo material, y convertirlos más en una especie de ideograma. No sé si fue intencional, pero eso es lo que sucedió, y creo que necesita urgentemente recuperar, que es un poco también vos lo que decías, bueno, mapear, ¿no? Porque además tenés todo este trabajo sobre fachadas, tenés menos trabajo sobre las plantas. En algún momento tenés una cita que es muy interesante. No, pero espérate, a eso voy después. De esto lo que me interesa marcar es que entonces, tal como vos presentás los casos, no hay cronología. Son 50 años, más o menos, en los cuales que es todo igual, difícilmente, ¿no? Digamos, vos podés decir, bueno, yo tomo estos 50 años como si fueran un solo bloque durante el cual no hay cambios, porque pongo esos 50 años dentro de algo mucho mayor, donde me interesa marcar los grandes cambios a lo largo de 200 años, ponele. Entonces ahí podés decir, bueno, estos 50 años los tomo como bloque. Sin embargo, me parece que es más un resultado imprevisto del proceso de escritura del artículo que un objetivo tuyo, con lo cual me parece que es interesante que lo trates de reflexionar sobre ese lado. El resultado de las imágenes es que hay una especie de modelización abstracta, que es atractiva visualmente, que es sugerente, que permite pensar cosas, pero que le falta estar puesta de relieve. Está ofrecida al lector, espectador, sin decirle, quiero decir esto, ¿no? Lo que más problemas me trajo del trabajo es esta suerte de enfoque que tomás de Marina Weissman. Porque es, digamos, estructura, forma, función, obra, entorno. Los más viejitos que estudiamos acá, empezamos estudiando así. No aparece que vos estés diciendo, bueno, a mí me interesa recuperar una manera particular de hacer crítica de arquitectura en los años 70, porque, no sé, me permite poner en relevancia determinada cosa. No se sabe por qué. Hay otros aparatos interpretativos para la arquitectura. ¿Por qué? Sin negar para nada
la importancia de lo que fue en su momento y durante mucho tiempo el aparato teórico y metodológico de Marina Weissman y tantos autores de su generación. Creo que, por otro lado, ese tipo de análisis es una especie de análisis casi automático, digamos, que ha perdido intencionalidad conceptual en el mundo de la arquitectura y que, por lo tanto, no sugiere nada, ¿no? Digamos, es poco lo que aporta. Digamos, ya está, sería el enésimo, milésimo caso más que dice, bueno, la estructura metálica, funcional, que obedece a las lógicas del capital y de la División Internacional del Trabajo, le ponen adelante la cortina esta que ennoblece, que digamos, ya está. Eso no es un aporte, es como una nota al pie de decir, bueno, esto está dentro de otro montón de casos en los cuales pasa esto. La pregunta que sería interesante es, ¿hay algo diferente en los garages? Esto ya se sabe. Los garages, el estudio específico de los garages, ¿nos permite agregar algo o nada? Puede ser que no nos permita agregar absolutamente nada. Tengo una intuición, por un par de citas que vos hacés, que habría cosas interesantes. La segunda cosa que es problemática de este marco interpretativo que vos elegís es que fue la marca de origen de ese marco interpretativo, fue una especie de cruza entre lectura histórica y operativa, ¿no? Digamos, había en esas historias se buscaba modelizar qué arquitectura había que hacer. Y se discutió mucho en los años 80, en los años 90, que en realidad la historia no tiene por qué tener esa vocación operativa, ¿no? Y que en realidad hacer historia según las lógicas de la historia permite descubrir cosas que cuando se hacen desde la intencionalidad operativa permanecen invisibles, no se pueden ver porque la intención está en otro lado, que te aparece metido dentro del texto diciendo, bueno, nunca se pudieron, no sé, ¿cómo decís? No se han reciclado garages, que por algo será. Bueno, dice, como que es un defecto de origen del garage, no queda claro. Justamente ayer me comentaban, yo no sabía, se está reciclando la cochera presidencial. Con lo cual no depende de la tipología, depende de los tiempos. Depende de las inversiones. ¿Me estoy yendo de tiempo? Sí. Perdón. Perdón. Bien. ¿Qué me interesaba proponerte? Clarificar objetivos. No tanto objetivos de la investigación en general, sino cuando te pones a escribir el paper, en ese paper qué querés decir específicamente y ponerlo adelante de todo. Yo también detesto hacer comentarios diciendo deberías ir a tal lugar o sería bueno que abras por tal lado, pero no me queda alternativa. La historia industrial, la historia fabril es un insumo indispensable y además justamente, y mucho en Francia, hay mucho marco interpretativo, digamos que podés empezar a cruzar con la técnica, con una cantidad de cosas que acá quedaron como muy soslayadas. Volviendo a la bibliografía de acá, que sería interesante, metés ese ejemplo del puente, también muy abstracto. No sé si leíste el capítulo del Color del Río de Graciela Silvestri sobre toda la cuestión de los puentes, la ingeniería y la belleza, digamos. Ahí hay un paquete extraordinario que te puede llegar a servir. Muchos trabajos de Ana Ibal con la relación entre técnica y arquitectura. De Chile hay un autor que es Rodrigo Buz,
que trabaja sobre el automóvil y los espacios del automóvil. Ha trabajado más turismo y ruta al estilo Melina Piglia, pero creo que tiene alguna cosa que te puede interesar. Me puse a mirar de dónde viene la palabra garage. ¿Y de dónde viene? Del francés garir, que es guardar. O sea, es claramente un lugar para guardar, ¿no? Entonces, quizá, en el caso específico del garage, no es tanto un espacio de la inmovilidad como un espacio para guardar un objeto de lujo. Que, además, en esta primera etapa no tenían cerradura, no tenían, ¿no es cierto? Bien. Una cosa que extrañé mucho fue fuentes. No explicitas fuentes. Solamente es la cita de caras y caretas, pero digamos, hay una manera de citar tus fuentes documentales que necesitan una vuelta de tuerca. Pero la cita esta, que creo que era de caras y caretas, ¿sí? Era de ahí, abre un universo encantador para investigar, que es, digamos, la sociabilidad masculina en estos espacios de guardado de estos atributos masculinos, ¿no? Y ahí me vuelvo a señalar cuestiones de periodización. El automóvil ¿cómo se llama? A combustión, con el motor a combustión, es una instancia dentro de todo un proceso de nuevos sistemas de tracción, de locomoción, de movilidad, etcétera, que todos vienen generando desde en ese momento, digamos, en el 1887, de hace por lo menos 60, 70, 80 años, transformaciones en la movilidad, con las cuales de alguna manera tenés que ajustar cuentas y te permitirían ganar en especificidad de cuál es la mirada que haces sobre estos espacios del guardado del automóvil, que todos ellos producen transformaciones fenomenales en las ciudades, y este es uno más. Y eso creo que es lo que te da el marco temporal y problemático con el cual enganchar tu tema. Y hay una cuestión fundamental: todos esos elementos de locomoción tenían tradiciones de espacio de guardado. Todas esas cosas se guardaban en algún lado. Había muchas, había pocas, pero se guardaban, ¿no? Digamos, el carruaje era un objeto casi de lujo, digamos, o de trabajo. Y en las residencias de lujo y en las residencias de trabajo había lugares donde se guardaban no solo los carros que se movían, sino sobre todo los animales que los movían, ¿no? Entonces, el garage, en realidad, una de las cosas que viene a romper es la presencia de los establos, que es un temón para alguien que le interese. A mí me encantaría hacerlo, mapear los establos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? También, que me acuerdo en una clase de la maestría que hablamos sobre el tema, yo te decía, bueno, en el caso de los caballos o de los bueyes, que yo, no son espacios de la inmovilidad, sino son espacios de cautiverio, ¿no? Pero bueno, creo que ahí está bien, son miradas que no te van a resolver una lectura, esto que vos decís, bueno, una reflexión arquitectónica sobre el objeto.
Lo que pasa es que para hacer esa reflexión arquitectónica me parece que es interesante ampliar la mirada y no por el contrario volverla cuasi automática. Listo, con eso termina. Un libro que por ahí te puede... Yo no revisé cuando leí el trabajo de la bibliografía, pero estaba mirando si lo tenías ahora justamente, que es el libro de Hernán Thomas de la Universidad de Quilmes, que se llama Actos, Actores y Artefactos, que es interesante porque va en la línea de lo que te dice... ¿Viste? Es por una cuestión de la edad que vos decías. Después vamos a hablar sobre ese tema. Sí. No, que lo que tiene el libro de Thomas de Quilmes es que pone en traducción y en circulación autores como Michel Calón y ingleses, franceses. Sí, no, Simondon en ese no, ese es sí el de sí el a veces es filosofía de la técnica. Sí, no, pero sí, no, ese está en castellano, sí, el que decís vos sí, pero lo que tiene el libro de Thomas, que es más reciente que el de Simondon, que se llama La existencia de los objetos técnicos, creo que se llama el libro que dice Graciela. Sí. Es el texto de Thomas, Actos, Sectores y Artefactos, que habla de sociología de la técnica. Que eso es interesante porque es como ponen un conjunto de varios personajes que nunca fueron traducidos al español, que son alemanes, ingleses y franceses, que pone estas cuestiones en dimensiones sociales, que es lo que lo hace muy como atractivo el discurso, porque es muy potente, porque, qué sé yo, te desarma, por ejemplo, el tema de la historia de la bicicleta, por ejemplo, y te la pone en términos de una problemática de qué significó subir una bicicleta, y como decía Graciela, te desarma, digo Graciela porque Luis, que los conocemos hace muchísimos años, que no te veía, no lo escuché lamentablemente, desarma estas historias técnicas y las pone en referencia de, por ejemplo, qué clases consumían este tipo de cosas o por qué la dejaban consumir. Me imagino que no es la relación directa con lo que vos estás haciendo, pero sí como aparato teórico, porque hay categorías interpretativas que aparecen ahí que creo que te pueden ayudar a reconstruir tus propias categorías de análisis en ese texto. Eso solito quería decir. A mí se me ocurre alguna reflexión, pregunta, que puedo ser juzgado de apocalíptico. Sobre este tema del auto, pero del auto detenido, porque digamos la imagen, nosotros que trabajamos en temas archivos de fotografía y tratamos de sacar la fotografía actual del mismo lugar en Buenos Aires, bueno, aparte de los edificios que cambian, pero en otros barrios más del sur, qué sé yo, hay menos cambio, pero en todos lados, en casi todos lados, el gran cambio es, por un lado, la forestación. Las tipas y los árboles tapan todo, ahora, en las fotos de antes. Pero las tipas y los árboles son un aporte interesante a la calidad de vida y al paisajismo. Pero en cambio, cualquier edificio que quiero replicar una foto del pasado, lo que sí ahora está lleno de... Jamás a ninguna hora lo encuentro sin autos adelante, ¿no? O sea, es una constatación visible. Autos, porque hay otra fotografía, nuestro trabajo de la 9 de julio, el río de autos, etc. Eso ya se fantaseó en el libro de Margarita Goodman sobre el 1900, que esas vías que iban por el cielo con millones de autos andando, ninguno parado, todos andando y circulando. Entonces el apocalipsis de acceso norte a ciertas horas con todos los autos parados, sí, pero el verdadero apocalipsis, vos fíjate que vos hablás del 22% de tiempo detenido del auto, pero te referís al tiempo del auto andando. Porque el tiempo... 22 horas. 22,5 horas. Ah. 22 horas quieto. Quieto. Ah, sí, eso coincide con el dato mío. Ah, yo entendí mal.
Mi dato era que el auto está 95% del tiempo detenido y 5%. Entonces ese apocalipsis del río de autos, no, eso es solo el 5%. El otro 95% están parados. Y entonces en nuestras fotos, claro, están parados en la vereda izquierda, en la derecha, en la prohibida, en la permitida, en todos lados. Y lo de apocalíptico lo digo porque crece el centro peatonal, la peatonalización y las bicicletas, eso es lo que nos deja ahora algunos frentes despejados, las bicisendas, pero, o sea, crece la prohibición de estacionar en las áreas peatonales y también crece el parque automotor, se venden más autos, entonces, no sé, va a un callejón sin salida esto, pero bueno. Y respecto eso respecto al futuro, respecto al anterior que mencionaste vos, Graciela, sobre los establos, etc. Si nuestras fotos de Constitución hace 100 años, 100 digo no, 150 o 100, incluso, es decir, cientos de carretas, por ejemplo. Pero, y ningún buey. Quiere decir que los bueyes los llevaban quizá unos cientos de metros y había un campo ahí donde los tenían. Un problema donde mandar. Sí, pero no era tan grande porque la ciudad ya en Constitución había terminado, ahí era un suburbio, caminando algunos cientos de metros, campo, ¿no? Entonces no hay el problema, no entra, la prohibición es fácil, la carreta no entra, el buey menos. Y el tema es que, bueno, eso es el auto, es una cosa tan sofisticada, con toda una industria, toda la plata que se invierte en construir autos para que anden nada más que el 5% del tiempo y el otro 95% estén estacionados. Es como apocalíptico, más apocalíptico que el río. Bueno, ahí te dejo. Me resultó muy interesante tu trabajo, me gustó muchísimo, además el tema, ¿no? Totalmente inédito, nunca había pensado en que no está trabajado, ¿no? Además, no quiero repetir cosas que ya se dijeron, pero creo que tu trabajo tiene muchas frentes, ¿no? Se podrían desarrollar muchas cosas, la hegemonía del automóvil en el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en este espacio específico que estás estudiando de los garajes, la cuestión de la dimensión estética de los garajes me parece que es una cosa muy interesante, y el papel de lo simbólico, ¿no? Porque dijimos que son arcos y hay todo un simbolismo allí que se podría tratar de explorar también, ¿no? Claro que yo estoy haciendo una lectura desde la antropología, una lectura más desde el área cultural y no desde el área arquitectónica. Yo no soy arquitecta, a pesar de que trabajo en la Facultad de Arquitectura, no soy arquitecta, entonces mi mirada es totalmente diferente, ¿no? Y en este caso específico de lo que estás tratando, yo te sugeriría un autor que se llama Paul Virilio, que es un autor francés, que me parece que es fundamental. Fue lo primero que yo busqué cuando vi el tema, digo, bueno, acá tiene que estar Virilio, y bueno, y no estaba. Entonces, él tiene 2 libros, tiene muchos libros, pero hay 2 que no pueden faltar en este trabajo. Uno es La inercia polar, que justamente es apocalíptico, ¿no? Bueno, vamos a estar todos parados en una fila de autos y todos sin podernos mover, ¿no? Y otro es La estética de la desaparición, que tiene que ver con esto de los garajes y de los grandes espacios vacíos, ¿no? Bueno, nada más, era solo darte ese pequeño aporte. Nada, algo que me acordé, no sé, mientras hablaba Horacio, por algo que había dicho, o que me vino a la mente, es que toda esta cosa de los recursos y el diseño del automóvil, un poco, también hablaba de esto. Justamente el objeto en sí, automóvil, es uno que evolucionó muy poco.
¿no? Es como, no tiene grandes cambios en los últimos años. Desde que se cerró, digamos, formalmente, no hay cambios como que lo rompan así como estructuralmente. Entonces es como un objeto muy estable. Una vez que se llegó a ese, estamos ahí y no evolucionó. Y por ahí decían algo en relación a esta cuestión del espacio público peatonalizado versus como la proliferación de la venta de los automóviles. Yo hice un par de trabajos donde rastreaba a partir de cuestiones más históricas de la época colonial u otras cosas, cómo hay como una especie de cambio de discurso antes y después de que, por ejemplo, se prohíbe el ingreso de las carretas, ¿no? Entonces hay un... No sé, la ciudad está sucia, está llena de basura, está llena de pozos porque las carretas pasan y es todo como un basural a cielo abierto en la época colonial, las prohíben y de repente la ciudad tiene una plaza maravillosa y los relatos de viajeros, los discursos, el registro de discursos del mismo cabildo de la ciudad de Buenos Aires debatiendo estos temas cambia radicalmente. O mismo las palabras asociadas, ¿no? Es la humanización del espacio público, ¿no? Como le llaman ahora estos espacios peatonales versus el espacio de la máquina. Bueno, en relación como a alguna cosa que me marqué para responder, es cierto, hay un libro que compré cuando estuve en París sobre estas cosas, que nada, yo de a poco lo voy leyendo, como que no manejo tan bien el francés, entonces es cierto, como que me falta incorporar más bibliografía de ese origen. Los dos mencionaban esta cosa del mapeo y como un relevamiento de casos más exhaustivo, si se quiere, o vos nombrabas como con nombre y apellido, digamos, como estos casos. A fines del año pasado y a principios de este armé como una especie de proyecto de investigación del cual soy director, que tiene como objetivo justamente mapear estos garajes y corroborar en relación al año y en relación al estilo, bueno, y otras variables que puedan aparecer, pero son estas dos que vos mencionabas justamente las que más tengo ausentes. Hay mapeos georreferenciados de los garajes hoy, lo que no hay es una historización de esos mapeos, digamos. Hay un informe del territorial de la Ciudad de Buenos Aires que tiene como estos datos, pero no está historizado. Entonces, bueno, un poco mi idea era tratar de rastrear estos 2.700, algo que yo mencioné que tengo como con dirección, digamos, tengo un listado de dirección, sección, manzana, parcela, todos esos datos, a ver qué aparece, a ver en qué años son, y después hay todo otro mundo que voy explorando, no sé, a partir de revisar caras y caretas o de revisar otras publicaciones en relación a otras propagandas de dónde se vendían los automóviles, de dónde se estacionaban y demás, que hasta donde yo voy verificando, así como rápidamente, sin demasiada investigación, no está más o cambiaron el uso, o sea que estos 2.700 no representa históricamente lo que pasaba en un principio, entonces hay que cruzarlo con otros datos. Pero bueno, es un objetivo mío y después hay como una idea muy instalada en relación a lo estético o al estilo de que son Art Deco, la mayoría, ¿no? Hay una cita de Ramos que dice el típico envolvente del chiche nuevo como el edificio Art Deco, y digamos que para mí no todos son Art Deco, entonces parte de esta búsqueda y de este mapeo y de estas cosas tienen que ver con también rastrear estas cuestiones. Y después, bueno, en relación a esta cuestión simbólica del Arco del Triunfo, yo como que lo intenté abordar como una cuestión más de portal, pero bueno, es como que entro como una cosa más en un terreno en el cual yo no piso con tanta seguridad, ¿no? En relación a las lecturas simbólicas que tienen esto, pero como es muy interesante y bueno, abren un montón de cosas para revisar. Nada, me parecen como muy útiles todos tus aportes. Es cierto, de hecho mi directora o mi tutora en esto, Rita, me marcaba como, bueno, en este trabajo no hay hipótesis, ¿no? Como no hay como una pregunta así muy clara. Es cierto, digamos, la estrategia o la idea que estaba por detrás de esto era introducir el tema. Es como decir, bueno, no fue abordado, digamos, me interesaba como tirar ese panorama y después yo empezar a construir algo, digamos.
Entonces, digamos, lo que venía después de ese, como si se quiere, un gran estado de la cuestión, que por ahí es lo que a mí más me generó inquietud y lo que más como que estuve y sigo rastreando, era como, bueno, un ensayo. ¿Y por qué tomar Marina Weissman? Para mí fue un redescubrimiento. O sea, yo no la conocía. No, yo como alumno, por ejemplo, Rita me contaba que ella como alumna sí trabajó con estas tipologías en una cátedra de historia, pero yo no. Para mí es como un redescubrimiento. O un descubrimiento por primera vez, digamos. Entiendo que es una bibliografía como ya más antigua, digamos, o que puede entrar en desuso, y me acuerdo que vos insistías con estas cosas en tu seminario, ¿no? De no utilizar libros de este estilo, pero nada, es un primer ensayo, y sí, había como una idea de hacer ideogramas más que cuestiones, pero bueno, tenía que ver con una idea mía de un análisis más espacial que todavía está como en proceso. Así que nada, en ese sentido esto es más así como una especie de ensayo, lo que está presentado. Que insisto, tenía como objetivo introducir la temática, decir, bueno, ojo que no estamos reflexionando sobre algo que puede generar como esta cuestión apocalíptica, ¿no? Y coincido, ¿no? Cada vez que cruzo la vereda y tengo que parar para esperar a que pase el auto, donde no hay un semáforo y no tengo prioridad de peatón, siento como que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y esta cosa, ¿no? No puede ser que yo tenga que pararme y si cruzo me va a atropellar, cuando no es el territorio del automóvil, sino es de todo, ¿no? Como esta cosa de la máquina. Nada, no sé. Bueno, muy bien, muchas gracias.